La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Gracias. Un saludo especial a las y los integrantes de la mesa de diálogo, de paz entre el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y en especial y sobre todo a la comunidad putumayense que nos acompaña aquí y en el parque principal, tengo entendido. Hay otra pantalla de transmisión para que la población de Puerto Asís toda pueda ver el desarrollo de esta reunión y analizarla y sacar conclusiones y acciones que hay que tener, porque al final todos estos procesos solo dependen de la acción y de la voluntad del pueblo. Jefe de Despacho Presidencial, José Raúl Moreno. Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez. Consejero Comisionado de Paz, José Oti Patiño. Gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina. Me dicen que está el gobernador de Nariño, ¿o no? De Nariño. Está aquí al frente. No lo invitaron. No sé si hay un cruce entre las fronteras y las competencias entre departamentos. Alcalde del municipio de Puerto Asís, Jorge García y su esposa Diana Ayala. Delegado del Gobierno Nacional para los Diálogos, Armando Novoa. Coordinador Nacional Ejército Bolivariano, Walter Mendoza. Embajadores, embajadoras, jefes de misiones diplomáticas y representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, representantes de los países garantes y entidades acompañantes del proceso de paz, directoras, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, congresistas de la República, gobernador de Nariño, alcaldes, concejales, gabinetes departamental y municipal del departamento del Putumayo que nos acompañan, gobernadores y representantes legales de los resguardos y cabildos indígenas, que eran nuestro pilar ancestral, porque ya hablaremos de eso, pero aquí aguas abajo anduvo una civilización, quizás no entre la selva, no existía, eran más bien llanuras, de hace 30.000 años, según descubrimientos en Brasil, de hace 22.000 años, según los murales artísticos que encontramos en Chiribique, en el Guaviare, y pues es nuestra raíz latinoamericana, porque nosotros descendemos también de allí. Es nuestro ancestro quizás más antiguo de los que tenemos hoy en nuestras sangres y representa 300 siglos comparados con otros de nuestros ancestros y con migrantes que han llegado dentro de esos ancestros que ya tienen apenas un siglo y nos imponen condiciones. 300 siglos, quizás más antes, estamos aquí en América. Y de los lugares donde el arte floreció hace 300 siglos, que nosotros en lo que yo llamo la Campilla Sistina de la prehistoria, Chiribiquete, es la demostración por kilómetros de gente que era sensible al arte, humanos y humanas,
hace 30.000 años en los ancestros del pueblo colombiano y del pueblo latinoamericano. Por eso, tener aquí la presencia de sus descendientes más directos, las comunidades indígenas del Amazonas, toda, de la Amazonía, es un motivo de orgullo, es un motivo de honor, porque es como mirar en sus rostros a quienes tanta sabiduría en 300 siglos tienen que haber acumulado. Gobernadores, juntas de acción comunal, líderes territoriales del departamento del Putumayo, iglesias diversas, unidades móviles de salud, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad y comunidades LGBTIQ+. Al grupo artístico Corporación Artística Aicha y sus directores Wilma Erazo y Fabio Herrera. Medios de comunicación presentes, muchos, la mayoría creo que internacionales, y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Este acto, en primer lugar, se circunscribe en un momento de la historia del mundo. No está aislado, me dicen, ¿usted por qué se va a hablar de todos esos parajes lejanos de Colombia? Y no se dan cuenta que todo está entrelazado. Aquí nomás, al mismo tiempo que la humanidad ve como en otros lugares lo que se desata son las bombas. Lo que se intenta amarrar es que las bombas no estallen. Aquí hacemos estallarlas, pero para que haya paz. Sin matar a nadie. Le llamo a ese concepto, se creó en Naciones Unidas el concepto de la seguridad humana. Lo que estamos construyendo es seguridad humana. La seguridad humana no se mide en muertos, se mide en vidas. Entre menos muertos, mejor. Ayer, creo, antes de ayer, el general ministro, conmemorábamos un tiempo del plateado. Fueron 2 años ya, ¿cuánto llevamos? 1 año. La operación del plateado, que yo insistí, se preparó por el Ejército Nacional en un sitio en el Cañón del Micay, en las alturas de la cordillera occidental del Cauca, departamento del Cauca, era lo que consideramos el Wall Street de la cocaína en Colombia. Wall Street, la bolsa a donde llegaban gentes. He aprendido los cambios que este negocio ha tenido, porque llegaban gentes a ese lugar de Albania, de Serbia, de Italia, de Francia, que nunca antes habían tenido algún tipo de presencia que no sea la de la colonización hace 5 siglos. ¿Y por qué? Y era porque ahí se había situado el sitio donde la hoja de coca tiene mayor productividad en términos de hoja de coca por hectárea, pero también donde la tecnología del capital, que no fue la indígena, ojo, porque la mata de la hoja de coca es una mata amazónica, produce también entonces la más alta productividad de cocaína de Colombia. Colombia no tiene en esas zonas la más alta productividad de cocaína del mundo, no, está en Perú. No con esto quiero sino iniciar un debate que ya existe en la sociedad colombiana y también en el mundo. En el plateado, allí estaba entonces una especie de capital de los negocios sobre la cocaína ilícita, porque la han declarado así, en el mundo. A veces pienso, y estos son motivos de risas de la prensa, que si hubiera sido al revés, que si el poder mundial estuviera en el sur, no en el norte,
pues hubieran declarado ilícito y como capital de lo ilícito a Roma, porque hacía vino. Y el vino es también una droga. Solo que unas se legalizan y otras no. Y esa diferenciación de qué se vuelve legal, qué se vuelve ilegal en el mundo, no tiene que ver con su grado de toxicidad, que es lo que yo creo debería ser según la ciencia. Qué cosa mata, qué cosa casi mata, qué cosa medio mata, qué cosa el vino también puede matar, qué cosa menos mata, qué cosa resiste el ser humano cotidianamente, qué cosa no, etcétera. Y resulta que no es así. Resulta que la marihuana no mató nunca a nadie. Mató el cigarrillo, mató la gasolina y no mató lo que llaman biológicamente cannabis. Y yo me la encuentro en tiendas cada vez que camina por el verdadero Wall Street. Cada esquina tiene una tienda. Pero aquí murieron 500,000 de latinoamericanos comerciando ilegalmente el cannabis. ¿Por qué? En cambio, el alcohol mata más que el cannabis. En cambio, la nicotina mata más que el cannabis. ¿Qué está pasando en el mundo? Para no tener la ciencia como guía, es la linterna de Diógenes, para determinar qué sustancia puede ser, qué sustancia no. Es decir, prohibirla. Es la ciencia, no la política. Y lo que hemos observado, señores embajadores y embajadoras, es que lo que está definiendo en las listas de sustancias que es legal, que es ilegal, no es la ciencia, es la política. Y ahí hemos librado una lucha dura en este gobierno. Nuestra diplomacia ha llegado en la Comisión de Naciones Unidas que tiene que ver con los asuntos de drogas a plantear un panel de expertos que en lugar de hablar de la política, hable de la ciencia, y allí hemos colocado como candidato a participar a un insigne jurista colombiano que se llama Rodrigo Uprimi. En esa comisión, el informe del panel, cuando lo terminen, será determinante para una nueva política mundial que ojalá, en mi opinión, divida las sustancias en su peligrosidad, es de acuerdo a su grado de negatividad ante la vida del ser humano. Que sean verdaderamente negativas a la vida y no por razones de poder político. Esta discusión es mundial, solo la comienzo para hablar de nuestro tema local. Porque paralelamente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Colombia, por iniciativa colombiana, entiendo por qué ahora me detestan en ciertos medios del mundo, decidió, propuso y fue aprobada por unanimidad una resolución que dice: toda política que tenga que ver sobre drogas se subordina a los derechos humanos. Punto. Ayer, y entonces saqué en el internet para averiguar un poco más y no errar en este tema, me lanzaron un misil sobre una lancha con un joven, 2 jóvenes o 3, no sabemos si jóvenes o no, no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos o de dónde, todos quizás latinoamericanos. Lanzaron otra lancha y murieron otros latinoamericanos, se llaman 27. Entonces dije, esto que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Problema, claro, el que lanzó los misiles es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiso pertenecer
a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces estamos ante, y tiene que ver con este proceso, Oti, estamos ante una tensión y un conflicto hablable, no necesariamente tiene que llegar a violencia, pero el conflicto consiste en que la política sobre narcóticos en Colombia, hecha por el gobierno colombiano, está supeditada a la resolución que se aprueba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque somos miembros, pero la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos no está sujeta a esa misma resolución. Problema a resolver por el mundo, no por Colombia, porque obviamente Colombia es soberana y decidimos nosotros, pero está abierto un problema que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, porque está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó la resolución colombiana por unanimidad. Aquí vamos a tener este problema, porque quienes han salido en videos, alguno creo, o dos, no sé, general, ministro, tienen orden de extradición. Entonces, comencemos por resolver el problema en el que estamos ubicados. Para el presidente de Colombia es prioridad la paz del pueblo. Lo es, sé, porque estamos interconectados como humanidad, que si el mundo entra en la barbarie, muy difícilmente en Colombia podamos hacer paz. Pero sé, porque conozco al pueblo colombiano, que aún si se despedazan en otros lugares del planeta, somos capaces aquí, a pesar de todo, de abrazarnos. Y entonces estamos, este es un mensaje para el mundo. Allá se tiran bombas y se están matando. En Ucrania, ojalá haya cesado en Palestina. Aquí está nuestro embajador de Palestina. Ojalá. Ojalá es una palabra árabe, embajador. Ojalá. Pero dejemos prudencia, tiempo, algo para verlo. Ojalá se detenga. Pero aquí también ojalá. Se usa la misma palabra árabe. Allá ojalá dejen de morir niños bajo las bombas. Aquí ojalá dejen de morir niños bajo las bombas. Ya lo logramos en este gobierno relativamente. Y queremos que eso sea definitivo. Señor Mendoza, lo peor, y Putumayo fue testigo, no hace mucho, no sé hace cuántos años, de las bombas cayendo sobre los niños.
Cuando yo repito estas palabras una y otra vez en los últimos días, es que 20,000 niños murieron bajo las bombas en Gaza. Es que aquí también murieron niños bajo las bombas. 300 en las cuentas que yo pedí siendo congresista de la República. 300. Y entonces, claro, puedo entender, señores y señoras de la prensa y de la política, acostumbrados a que es normal que las bombas maten niños. Pues no es normal. Una humanidad que vea morir sus niños bajo las bombas se vuelve inhumana y deja de ser humanidad y puede estar a punto de perecer como civilización humana. Por eso igual hay que decir no a las bombas sobre los niños allá y aquí. Y la mejor manera es que no haya que disparar las bombas porque hay paz. Y esa es una responsabilidad aquí en Colombia, obviamente del Estado, obviamente, también de usted, señor Mendoza, y de las personas que aparecieron en los videos, que ellos tienen orden de captura por extradición. Estamos situados en la selva amazónica. Esta selva amazónica que se extiende hasta el océano Atlántico, allá en la desembocadura del río Amazonas, es el tercer pilar climático del mundo. Las sociedades de los embajadores y embajadoras aquí presentes no van a sobrevivir si esta selva se quema. Ni las de allá, ni las de acá. Porque sin la selva, el efecto de tanto carbón y petróleo quemado en la industria del capitalismo, en la atmósfera, nos va a achicharrar, nos va a deshidratar, nos va a llenar de virus, va a extinguir la vida en el planeta Tierra, según la ciencia, según la linterna de Diógenes. Entonces, un problema mundial, hablaba de Gaza. Otro problema mundial estás aquí en Puerto Asís, solo que no tiene la misma visibilidad mediática. Si esta selva que nos rodea, de aquí hasta Belén de Pará, allá en la desembocadura del río Amazonas, pasando y allá está cerca, se descubrieron los primeros indicios de una civilización hace 30,000 años. Y llegando hasta Bolivia por el sur, se quema, sea voluntariamente, que lo hacen, sea por el calentamiento de la atmósfera, se acaba la humanidad, tanto allá en tierras vikingas, compañero, como aquí en las tierras colombianas. Entonces aquí estamos solucionando dos problemas fundamentales, o tratando de solucionarlo: el problema de nuestra violencia y el problema de la vida de la humanidad. Una pregunta que yo diría y es: ¿por qué la humanidad no nos acompaña entonces? Porque la paz aquí consiste, señor Mendoza, en que el proceso de paz cambie la economía de la región. Usted tiene toda la razón. Pero esa economía de la región debe cambiar hacia poder vivir con prosperidad, con oportunidades, con una selva viva. No en medio de un mar de hoja de coca, o en medio de un potrero con unas vacas por ahí, medio flacas, porque estas regiones sin la selva pierden su fertilidad. Luego transitaríamos, y esto lo vi ayer en un mapa, de a veces mares de hoja de coca hacia selva que permita en su uso
una vida próspera para la población amazónica, sea indígena, sea amazónica mestiza. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? En la paz. Esa es la invitación que yo les hago a ustedes a discutir. La cocaína nos trae la muerte, no por culpa de la hoja de la coca, por culpa del gran mercado codicioso que permite la prohibición, mercados que quedan en Europa y en los Estados Unidos. Llevar cocaína de aquí, más allá dentro de la selva amazónica, en el Guaviare, en el Baupés, en el Bichada de los Estados Unidos es muy, pero muy difícil. Aquí se va por el río Putumayo, que es la frontera, pero no era la frontera de Colombia hace unas décadas. Nuestra frontera quedaba más al sur en el río Amazonas. ¿Por qué perdimos ese territorio del río Amazonas hasta el río Putumayo? Porque consideramos que la selva no servía, era pura maleza, porque las élites en Bogotá eran débiles y no les interesaba la selva amazónica, sino poder ir quizás a Nueva York, en los Estados Unidos, porque el pueblo colombiano se estaba matando entre sí en ese momento. ¿Por qué perdimos a Panamá? Por lo mismo, el pueblo colombiano se estaba matando entre sí, la oligarquía solo quería dólares y vendió Panamá por 13 millones de dólares. ¿Por qué perdimos nuestro territorio en San Andrés? Territorio mar. Porque el pueblo se estaba matando entre sí y a la oligarquía colombiana bogotana no le interesaba el mar. Quizás somos el país de toda América, con México, que más territorio ha perdido desde su nación original. ¿Por qué? Por una oligarquía débil y un pueblo matándose entre sí. 100 años de soledad. Aquí nos estamos matando entre sí de nuevo, menos que antes, a pesar de la prensa, menos que antes. Pero es que el pueblo colombiano no tiene que matarse entre sí, así de simple. Y entonces no habrá una oligarquía débil perdiendo el territorio, sino quizás nos podamos plantear, en términos democráticos y civilizados, revivir el proyecto de la Gran Colombia. Es decir, volver a la idea original nacional que nos hubiera podido hacer uno de los países más poderosos de la tierra. ¿Qué hacemos, señor Mendoza, para ubicar ese proyecto? En parte está en manos de usted y sus amigos y amigas. Está en parte en manos nuestras, indudablemente, Oti. Está en manos del pueblo. ¿Qué decidimos? ¿Seguir esta patria boba en donde nos hemos matado en una cantidad de personas que son 700,000, es decir, 10 Gazas? ¿Seguir en esta patria boba donde somos cada vez más pequeños como país? ¿Seguir en esta patria boba donde nuestra juventud cada vez más desesperada o desesperanzada lo que quiere es irse de Colombia? ¿O hacemos de esto la potencia mundial de la vida? Si hacemos de esto el corazón del mundo, que lo somos, solo hay que mirar el mapa. Aquí cerca, con el presidente Lula, en una ciudad que se llama Manaos, que hay que coger el río Putumayo hasta donde era nuestra frontera con Brasil, que se llama San Antonio de Osa, que Osa es el nombre del río Putumayo, donde desembocaba el río Putumayo en el río Amazonas, era la frontera colombiana. La perdimos por estarnos matando entre sí con una oligarquía débil. Allá en ese punto estuve, y allá hicimos un acuerdo con el presidente del Brasil. Todo el Brasil en sus ríos amazónicos, que son aguas abajo de aquí, hacia el océano Atlántico,
Todos tienen fibra óptica. ¿Por qué los nuestros no? Fibra óptica es internet de banda ancha a la más alta velocidad, como podríamos encontrarlo en Chapinero, en Bogotá. Pero en la selva amazónica, en cualquier aldea, en cualquier caserío junto al río donde 3 canoas llegan y hay 3 ranchos, perfectamente se ligarían de la fibra óptica a mirar no solamente el mundo, sino a entenderlo, a analizarlo, a trabajar, a construir una nueva economía a partir de lo que el siglo XXI empieza a darnos. Si juntamos la selva con el conocimiento y la fibra óptica, ¿qué cocaína ni 8 cuartos? Todas las posibilidades que tendría. ¿Qué joven se iría a Nueva York si podría verla por el mismo casi que en tercera dimensión? Pero sobre todo porque podría estar en cualquier lugar de la selva junto a un río con fibra óptica, con la capacidad de prosperar y tener todas las oportunidades sin abandonar su lugar, sin irnos. Esa es la perspectiva que yo creo que aquí podríamos empezar a construir. El río Putumayo nos lleva al mar. Eso significa que cualquier producto, la panela, ¿dónde es que está la que me regalaron? La panela de La Paz. Aquí sería el chocolate, el cacao, las frutas amazónicas, el anaís, etcétera. No me voy a poner a... Podría llegar a Europa sin subir una sola montaña, sin tomar una sola carretera por los medios más baratos del transporte del mundo, que es el agua. Y entonces, señores europeos, ¿saben por qué aquí hay un mar de cocaína, el segundo en el país, mar de hoja de coca, segundo enclave de Colombia después del Pacífico? No es para llegar a Estados Unidos, hermanos, porque para llegar a Estados Unidos nos toca subir toda la cordillera de los Andes y bajarla por el otro lado para llegar al litoral pacífico y coger el océano Pacífico. No es para llegar a Estados Unidos. ¿Saben por qué está la hoja de coca aquí? Señores europeos, para llegar a Europa. Este punto aquí no tiene como referente Estados Unidos, tiene como referente Europa y el cono sur. Y entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿por qué no nos ayudan a transformar esta región en lugar de un área de mar de hoja de coca en una revitalización de la selva amazónica y sus frutos, y nos ayuda a tender la fibra óptica? En la reunión CELAC, Unión Europea en Santa Marta, les voy a proponer que junten a Europa por fibra óptica en el océano Atlántico llegando al Caribe y por Belén de Pará con América del Sur. Es decir, que junten a Europa con este río, porque si llega a Belén de Pará, va por el Amazonas, sube por el Putumayo, llega hasta la desembocadura del Putumayo y estamos a 200 kilómetros del Océano Pacífico. Es decir, que la selva amazónica puede ser el corazón no solamente de la vitalidad del mundo, sino el centro de las telecomunicaciones de la más alta tecnología a través de la fibra óptica del planeta. Porque del Pacífico podemos llegar a la China, al Japón, a la India, al Asia. No somos un lugar atrasado, marginal, vuelto nada, que nadie conoce. Somos el corazón del mundo, señor Mendoza. Y el corazón del mundo puede ser real si ustedes dan el paso. Es un paso audaz. Yo lo di hace siendo muy joven. No había hoja de coca, no teníamos ni idea de eso, ¿no? Pero usted puede dar un paso atrás un poco con más años que yo cuando lo di. El abandono completo de este tipo de actividades.
pensar que la revolución, usted mencionó la palabra, Nikolai Trotsky no es León Trotsky, pero usted mencionó la palabra. La revolución es la paz, si pensamos en revolución. Y si la revolución es la paz, esa revolución se vuelve concreta transformando el territorio. Hoy es así. Hoy no son organizaciones pensando en una plataforma nacional para reemplazar un gobierno y un Estado oligárquico. El presidente de Colombia se llama Petro y no es de la oligarquía. Por eso no me quieren. ¿Por qué a grupos del ELN? Porque ahí hay una diversidad, no les gusta y plantean una ofensiva en estas elecciones contra el gobierno de Petro. ¿Por qué? Porque no quieren que exista en la historia una demostración en donde, sin disparar, por otra vía, transformamos a Colombia. Y ellos quieren insistir en el pasado. Entonces dicen, hundamos en la violencia al gobierno de Petro para que no siga otro gobierno como Petro. Claro, para reproducir como vivíamos hace 20 años, 30 años, matándonos entre nosotros. Y si nos seguimos matando entre nosotros, pues vamos a tener este territorio, vamos a tener muerte en el corazón del mundo, señor Mendoza. Alejemos la muerte del corazón del mundo. Yo invito aquí a los delegados internacionales que están a que ayudemos. Este proceso de paz puede ayudar a salvar la vida de la humanidad si lo encauzamos a restaurar completamente la selva amazónica. Aquí está el lugar de mayor deforestación de la selva amazónica. Aquí, si este acuerdo echara para adelante, tendrían el lugar de toda la geografía de la selva amazónica en donde más se podría revitalizar. Y voy a hacer un paréntesis aquí. En Europa, en el mundo, se cree por la extensión que tiene la selva amazónica en Brasil, que es allí donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Hay que hacerlo. Pero se olvida de un detalle. Nada que se haga en Brasil se podría ayudar si el piedemonte donde nace la selva amazónica, que es donde nace el agua de toda la selva amazónica, se pierde. Ojo con eso. La selva amazónica depende de donde nace el agua de los grandes ríos de la selva amazónica. ¿Y dónde nacen? Aquí. Aquí. Es decir, la vitalidad de la selva amazónica depende de este lugar, de aquí hasta la serranía de la Macarena, por todo el borde oriental de la cordillera oriental, incluido el borde oriental el páramo de las Papas, que está aquí cerca. Así de simple. Es decir, estamos en el punto más vulnerable para la existencia de la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad. Y se puede destruir si aquí hay guerra. Se puede destruir si aquí no somos capaces de construir una economía en la selva, en el agua, con la fibra óptica, con la universidad, con prosperidad, con mercado de productos como ese que está aquí, que se llama cacao. Y así como otros. Si esto no reemplaza los laboratorios de cocaína y ustedes simplemente comprándonos a 10 años, a 15 años, el producto industrial de esta fruta, que es de las mejores del mundo, entre otras, chocolate. Si ustedes lo hacen, amigos y amigas, la cocaína sirve para 3 calaos.
Así que ustedes tienen en sus manos la decisión. Porque yo puedo llegar donde el señor Mendoza y decirle a sus campesinos, sus amigos, sus amigas, vengan a trabajar en cooperativas en esto. No solo en esto, en café, en la panela, en otras cosas. Vamos a poner las universidades, vamos a poner la fibra óptica. Es facilísimo y ya aprobamos los dineros. Aquí no estoy hablando de una idea. Ya está aprobado los dineros para que la fibra óptica llegue por todo el río Putumayo, pase por aquí y siga hasta donde nace el río Putumayo en la cordillera. Y el río Putumayo en San Antonio de Osa ya se juntaría con la fibra óptica que viene por el río Amazonas brasileño y llega hasta Belén de Pará, donde vamos a hacer la COP30. Invito a que con la seguridad que toca podamos organizar con los jóvenes, con la seguridad que toca, una llegada por el río masiva de comunidades de la Amazonía colombiana y ojalá de Colombia hasta Belén de Pará, para estar allí en la COP30 y mirar la última oportunidad que tiene el mundo para lograr detener el calentamiento global y salvar la vida de todos los bebés de la Tierra. Ya no son solo los 20.000 bebés de Gaza que no pudimos salvar. Trump decía, no sé si entraré a las puertas del cielo o no. Dijo ahí en una de las cosas que escuché. Y él duda, tiene razón de dudar. Porque él dice, a partir de lo que hice ya no caen bombas, luego salvé unas vidas. Es cierto. Solo que él cree que es gracias a él solamente. Pero ¿qué hizo de ahí para atrás? Cada día en que cayeron las bombas, él al entregar las armas se convirtió en cómplice. ¿Entrará al cielo o no? No quiero estar en la cabeza de San Pedro en ese momento. Yo les dije, ustedes no son el pueblo elegido de Dios, hombre, bájense de esa nube. El pueblo elegido de Dios es la humanidad. Y humanidad son los que en las lanchas mueren despedazados sin saber ni siquiera de dónde son ni qué traían. A lo mejor hasta migrantes tratando de llegar a Miami, creyendo que Miami es chévere y Miami no es chévere. Y ahora aquí, entonces, bebés de todo el mundo, no son ya 20.000, no son las bombas, es la gran bomba climática, amigos y amigas. No es una bomba de carbón ni de no sé qué vainas. Es la bomba climática la que puede acabar con la vida de centenares de millones de bebés, ya no solo en Gaza, sino aquí, allá y acullá, en el norte y en el sur. Si esta selva se acaba, entonces planteémonos el tema como es. Aquí no hay solamente un problema putumayense. Aquí no hay un problema solamente colombiano. Aquí hay un problema mundial y tenemos que saberlo tratar. Y queremos tratarlo con el mundo, con Putumayo y con Colombia. Ustedes tienen la palabra para comenzar. Cuando éramos del M19 con Oti no había esas oportunidades tan berracas que tienen ustedes, porque no es que ustedes vengan aquí a hablarle al presidente, es que ustedes le hablen al mundo. Inviten al mundo. Dejamos aquí la chuchería de las armas, etcétera, pero queremos al mundo aquí salvando la selva amazónica. A ver qué pasa. A eso le dije a Calarcá. Oiga,
no son herederos de una guerra de 100 años en donde nosotros entre montañas nos matábamos. Muy valientes, sí. Los gringos no vienen a estas montañas, ni se les ocurre. Ellos ya saben cómo hacerlo. No, nosotros no tenemos que seguirnos matando entre las montañas, entre las trochas. Invitemos al mundo que venga aquí a ayudarnos a construir la vida del planeta, amigo. Usted tiene esa oportunidad, pues lo veo leer, solo que Nicolai era Lenin y León era Trotsky, pero eso lo veo leer. Usted tiene esa oportunidad, amigo. Enséñale a los demás, aprendamos, porque todo esto hay que aprenderlo. Yo no sabía esto hace 30 años, es leyendo. Pero aprendamos que usted está en el corazón del mundo y esa es la oportunidad para hablarle al mundo de la vida, al mundo. No importa que los señores de Bogotá no lo quieran. Si usted es capaz de plantearle una salida para que la selva amazónica empiece a revitalizarse y comienza aquí donde toca, usted será un héroe en el mundo. Así que aboque la posibilidad. Esa es la paz que le propongo. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado. Hemos destruido armas. Entre más armas destruyamos, mejor. Hemos abierto un camino. Si el proceso es avanzado, dice la ley, no la hice yo, es de antes. Si el proceso es avanzado, no hay extradición. Y avanzado significa seres humanos en sitios donde ya decidan dejar la violencia y las armas, que las armas no son entregarlas, son destruirlas. Más simple. Así que esa es la invitación que yo les hago a quienes estaban en los videos mirándonos y a usted que viene en la delegación de su grupo al que quiero. Haga la paz por Colombia, por la humanidad, por el mundo, por la vida. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.